Bueno, para dar comienzo a la primer charla, voy a presentar a las dos disertantes. El título de la charla es Fortalecimiento institucional para el diseño del sistema de información en análisis de ciclo de vida. La primer disertante va a ser Elsa Vera Morales. Elsa es médica veterinaria, graduada en la Universidad de Buenos Aires. Tiene un magíster en Relaciones Comerciales Internacionales y especialista en políticas agroalimentarias y sistemas de gestión de la calidad agroalimentaria de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Ha realizado una diplomatura en Derecho y Economía en Cambio Climático en Flaxo. Actualmente coordina las actividades vinculadas al diseño preliminar del Sistema de Información en Análisis de Ciclo de Vida Agroindustrial y cooperaciones técnicas en análisis de ciclo de vida en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y asesora también en la Subsecretaría de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para medianos y pequeños productores agroalimentarios dependientes de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Economías Regionales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Por otro lado, Leila Jaime, que también nos acompaña, es licenciada en Información Ambiental, con 15 años de experiencia en análisis de ciclo de vida y huellas ambientales. Es doctorando en Ingeniería Civil Ambiental en la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad Regional Mendoza. Investigadora en desarrollo y aplicación de conceptos de sustentabilidad, economía circular, ecología industrial, eficiencia energética y gestión de ciclo de vida en sistemas y procesos productivos. Actualmente es asesora en análisis de ciclo de vida en la Dirección de Producciones Sostenibles del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Así le damos lugar en primer término a Elsa para que comience su disertación. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Qué tal? ¿Sí? Ok. Y bueno, Sí, ante todo, ¿sí, Verónica? Perdón, voy a compartir pantalla Ok. y así... Bueno, yo voy a hacer mi saludo y después les anticipo, como lo había oportunamente dicho, apago la cámara, porque bueno, con temas Zoom a veces se claquea la imagen, así que bueno, escucharán solamente la voz para volver al finalizar nuevamente a aprenderla, así que eso. Antes que nada, muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que para mí en lo personal es un gustazo nuevamente participar en estos encuentros de hace 3 años, que desde aquel 2017, cuando se produjo en Buenos Aires, en el MinSIT, y la verdad que siento una comunidad súper nutritiva y la verdad de intercambio, y bueno, en el marco como referenciaron las autoridades, al inicio, me parece que hay muchos temas que se pueden articular, que de hecho ya se están articulando, pero además también mantener y profundizar sinergias en temas de la dimensión ambiental con todo lo que eso conlleva. Así que bueno, súper agradecida, y bueno, doy inicio a la primera parte de la presentación, en este caso, todo lo que significa en cuanto al fortalecimiento institucional para el diseño del sistema de análisis de ciclo de vida que estamos llevando a cabo de hace un par de años, sí, largos, un poco más de 2 años y medio. Así que apago la cámara y siguiente. Bueno, la guía de mi presentación se va a apoyar en un contexto. Primeramente va a ser un repaso muy general, muy general, y algunos que se vinculan directamente con los ejes de trabajo que mantiene el ENARCIP históricamente, y en caso particular de esta edición con el tema del análisis de ciclo de vida al servicio de la economía circular, y yo voy a sumar algunas otras estrategias y visiones globales que hoy por hoy nos contextualizan en cuestiones de métrica de sustentabilidad y en la dimensión ambiental, y en particular en la producción de agroalimentos y agroindustrial. Luego voy a dar un breve repasito, digamos, de tiempo, hitos históricos que para nosotros desde el Ministerio y en particular de la Dirección de Producciones Sostenibles fueron digamos, el puntapié inicial para empezar a organizar, configurar, planificar actividades en pos de este sistema, que es todo un desafío.
Luego daré un repasito también sobre las alianzas colaborativas en este camino, que en donde claramente el marco del ENARCIP y todos los profesionales que abrevan y que tienen trayectorias en sobre esta temática fueron aliados y alianzas colaborativas desde la primera hora. El diseño inicial del sistema de información y sus componentes y todo lo que tenga que ver con metodología, luego va a profundizar Leila en particular, y me daré ya al final en lo que venimos trabajando en este año tan particular, desde la virtualidad, que se inició en marzo en relación a cooperaciones internacionales y capacitaciones, para después finalizar con una evaluación de medio término, digamos, de todo este proceso, que es lo que a nosotros desde nuestra visión no creemos, y que bueno, después nuevamente con los intercambios se puede llegar a nutrir mucho más. Siguiente, por favor. Bueno, esto como había manifestado, todos son procesos mandálicos, ¿no? Circulares, esto de la circularidad en cuanto, bueno, este contexto pandémico, esta situación sanitaria global, nos obliga a repensar y a reelaborar, digamos, todos los procesos de producción económicos, productivos, y que bueno, que el gran paraguas, en este caso desde el Ministerio de Agricultura, desde todo el diseño de sus políticas, sus actividades programáticas y de proyectos, principalmente en estos últimos años, se vieron enmarcados dentro de la visión estratégica de ODS, y a partir de eso con todos sus elementos vinculantes, con sus elementos de análisis, que en este caso nos confiere tanto desde el análisis de ciclo de vida, como metodología en sí misma, cómo se vincula con todos los procesos de eficiencia de recursos, consumo y producción sostenible, tema de pérdidas y desperdicios, un abanico de temas que confluyen y se enmarca dentro de este gran paraguas. Obviamente no hay que perder de vista el gran marco de las acciones climáticas, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista instrumental, como país signatario del Acuerdo de París de la COP21, tenemos esa enmarcación de la acción climática a través de lo ejecutivo y el instrumental, que son las contribuciones nacionalmente determinadas, que son las acciones concretas que cada país propone y propugna en su política doméstica en diferentes sectores para la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. Me atrevía a incluir en este escenario mandálico, bueno, más todavía reforzado por el marco sanitario global, que es el enfoque de una salud. El enfoque de una salud es una estrategia multisectorial que iniciativamente partió desde la Organización Mundial de Sanidad Animal, que es la OIE, Organización Internacional de Epizootias, ahora es la prima hermana de la OMS, y junto con FAO, en donde, siguiente por favor, ahí hay un vínculo bastante estrecho entre lo que es el abordaje multidimensional de diferentes aspectos, multisectorial, porque abarca, digamos, la intersección de lo que confluye entre lo que es salud humana, salud ambiental y salud animal. Y me parece sumamente potente dentro de este marco de circularidad que se está proponiendo vincularlo, porque bueno, también es lo que va a asignar en esta encrucijada a nivel global en el estado sanitario, con temas de salud, claramente su vinculación estrecha y cada vez más profunda con el tema ambiental, que desde el área de salud hace bastante que se viene trabajando desde ese abordaje. Hay muchos documentos que han empezado a salir a partir del 2017 y que digamos casi como que fueron premonitorios de los estados zoonóticos, ¿no? El estado zoonótico, una enfermedad zoonótica que transmite de animal a las personas, y con lo cual vinculan directamente con la economía circular, que no es un dato menor como para tenerlo presente, teniendo en cuenta que los indicadores ambientales o los impactos ambientales que reflejan los análisis de ciclo de vida, claramente hay una batería que impacta directamente en lo que es la salud humana. Así que me parece un eje sumamente potente como para profundizar a futuro y como pequeño aporte desde el lugar de las ciencias veterinarias. Siguiente, por favor.
Otro aspecto que me pareció para sumar a nuestra construcción del sistema de información de ACB es el abordaje y la estrategia de bioeconomía, que hace unos cuantos años, en alguna universidad también se ha tocado, en el caso particular desde el Ministerio hay una Dirección Nacional de Bioeconomía, y me parece interesante también que confluya y la comunicación que tiene con el tema de economía circular y sus vínculos y las maneras metodológicas que pueden coexistir y se pueden afianzar y pueden sumar más elementos para hacer estrategias políticas, diseños de políticas de ciencia y técnica, etcétera, etcétera, que desde el punto de vista que es la bioeconomía se entiende como muy, digamos, en su mínima expresión, como la producción sustentable de bienes y servicios a través del uso y la transformación de recursos biológicos. Esto merma e impregna también que un claro lazo entre lo que es el concepto de economía circular. Si quieren recorrer, los invito en la página del Ministerio, en la web del Ministerio, directamente se dirigen, hay bastantes elementos constructivos. Esta tapa, esta figura es una primera producción que realizamos en ese momento, el primer equipo de bioeconomía, el cual formaba parte, y es un elemento introductorio desde la visión de agroindustria, muy interesante, que vincula todas estas cuestiones circulares mandálicas, que me parece que suman una parte, así que los invito a que vean esas producciones intelectuales que hay en la página, directamente en la Dirección Nacional de Bioeconomía los dirige. Siguiente, por favor. Bueno, esto es parte de lo mismo, la interconexión y el diálogo dialéctico que hay entre el análisis de ciclo de vida y la economía circular, ¿no? Esto es lo que venía proponiendo como a nivel de síntesis. Siguiente, por favor. Bueno, esto, una breve introducción de dónde estábamos enclavados en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Pertenecemos, esta iniciativa, digamos, del diseño del sistema de análisis de ciclo de vida, el sistema de información, parte como impulso e iniciativa dentro del marco de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la dirección de primera línea, que es de producciones sostenibles. Estos son algunos de los incumbencias y las áreas de intervención que se llevan a cabo. Todas obviamente están vinculadas y en relación directa y estrecha con todos temas ambientales, de gestión ambiental, de seguimiento de negociaciones en todo lo que tengan que ver con la agenda agroambiental del país, como signatario de compromisos o mismo como de posición país en cuestiones bilaterales o multilaterales que tengan que ver con comercio internacional y con la agenda agroambiental. Entre algunos de ellos, bueno, obviamente el paraguas matriz de la agenda de los ODS, G20, la Comisión de Recursos Genéticos de FAO, el TIRFA, convenios signatarios que se internalizan, digamos, en la política nacional doméstica, como son los de Rotterdam y Estocolmo, sobre sustancias químicas, procesos, algunos procesos en particular de la OCDE y sus comisiones, sus divisiones de trabajo, que en particular trabajan como información, tanto desde el punto de vista estadístico como de producción intelectual, de estudio y de análisis, que bueno, esto justamente estos últimos tiempos estuvimos trabajando de manera estrecha sobre un indicador en particular, que fue el de balance de nutrientes. Otros procesos más regionales, como el CAS, el Consejo Agropecuario Sur, que es la agrupación de todos los ministros de Agricultura de América del Sur, y en particular, como otra región, el proceso europeo de huella ambiental. Así que esto es como una gran pincelada, a grandes rasgos de todos los temas que se abarcan, y tiene incumbencia la dirección, y de alguna manera, también después esto voy a retomarlo más adelante, también se nos solicita o se nos demanda de diferentes ministerios, en particular por los procesos internacionales desde Cancillería, construcciones técnicas o construcciones intelectuales de análisis, evaluación, puntos de vista, que claramente tienen un sustento técnico-científico y en lo cual en este inicio de este sistema de información nos apoyamos y también demandamos de alguna manera muchos referentes de las redes, tanto de la red de análisis de ciclo de vida como la de huella hídrica, que son
nuestros soportes, digamos, a nivel de este sistema muy importante desde el inicio. Así que más en detalle voy a profundizar un poquito más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, este es un breve recorrido teniendo en cuenta las curvas, no lo hice lineal acompañando la circularidad de los mandalas. Este es como el hito histórico, cuál fue nuestro catalizador del proceso allá por fines del 2017, como remitía anteriormente por un proceso internacional, que es el demanda de respuesta de Cancillería. ¿Qué opinaba el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en relación a todo este proceso? Y ahí se inicia un potente catalizador para empezar a adentrarnos, a brevar e internalizar esta temática, cuánto es lo que se sabía, qué es lo que se entendía por esto, y bueno, claramente reunión de capacidades. Un hito importante fue que en ese NARCIP, que justamente fue el de Buenos Aires, allí concluyeron también muchos técnicos y en particular, oportunamente en ese momento el director de la dirección, Nicolás Lucas, y bueno, y ahí fue, digamos, nuestro lago nutritivo de todo lo que significaba las métricas de sustentabilidad, en particular el análisis de ciclo de vida, y así fue que empezamos a potenciar adentro del ministerio, desde la dirección, todo lo que significaba eso. Paralelamente, buscamos aliados, ¿no? Aliados, el ministerio tiene 3 secretarías de línea, dentro de las 3 secretarías tienen 2 o 3 subsecretarías, y a partir de ella también se generan direcciones nacionales y coordinaciones, con lo cual todos, de diferente manera, tienen el enfoque de la dimensión ambiental desde el punto de vista de su incumbencia, con lo cual hay que hacer un trabajo bastante de hormiga y persistente y consciente como para instalar en la agenda temas y hacer grupos de trabajo y confluir en cuestiones transversales como para poder afianzar un trabajo colectivo y participativo. Así que eso nos deparó durante todo el 2017, 2018, ahí pueden leer, digamos, lo que nosotros consideramos hitos, porque bueno, hubo reuniones tanto en el Ministerio, en Cancillería, con diferentes direcciones de Cancillería, pero para mí yo rescato de este proceso, en este periodo, hubo un evento en la UNSAM, que muchos de los que estamos acá hoy por hoy encuadraditos vía Zoom virtuales, participamos y que se gestó como actividad final de ese evento que se desarrolló en el predio de la Universidad Nacional de San Martín, en una actividad que era la mesa estatal sobre el tema huellas ambientales, o sea, cuál era la propuesta. Y se dio una convocatoria porque, bueno, se armó algo muy, muy, muy interesante como disparador a nivel institucional, porque estuvieron presentes las direcciones de Cancillería, la DIGMA, que es la Dirección Internacional de Asuntos Ambientales. En ese momento, sí, las 3 ministerios que somos ahora éramos secretaría, estaba la Secretaría de Ciencia y Técnica, Ambiente y Desarrollo Sostenible, nuestra Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas, y no, creo que estábamos todos ahí. Entonces se generó, digamos, con el intercambio, como en el marco que suelen ser estos NRC, se logró y se generó un intercambio bastante interesante de cómo podíamos llegar a arrancar todo este desafío que teníamos por delante, en vista de lo que algunas propuestas o lo que veníamos recorriendo de análisis de sistemas de información y o base de datos sobre información en análisis de ciclo de vida, tanto en países de la región como el proceso, digamos, si se quiere, de mayor sofisticación por el tiempo que tiene, como es el proceso europeo en el marco de la Comisión Europea de Huella Ambiental. Doy un dato acá porque es importante, como todo proceso que tiene basamento científico, metodológico, los recursos profesionales son una inversión sumamente importante. Hasta este punto, en el Ministerio y en la dirección éramos 2 los profesionales que estábamos en ese momento con este tema para llevar a cabo todo esto, con lo cual sumamos en principio, primer trimestre del 2019, a Leila, con lo cual eso también dio un empuje muy, muy, muy importante y muy sostenido, porque bueno, obviamente la pata
metodológica y técnica dura, de lo que era el corazón duro de todo esto, nos posibilitó, digamos, sumar a alguien más, porque, bueno, y así pasamos a ser 3, que éramos, digamos, como la alianza tripartita para internalizar el tema, no solamente de los técnicos, los profesionales técnicos, sino las autoridades, ¿no? Que es todo un diálogo, una relación dialógica que, bueno, si uno les provee un informe o toda la rica investigación que hay a partir de las redes de huella hídrica, de ACB, no lo van a leer y todo se tiene que confluir, reducir en una carilla no más extensa de 4 párrafos. Así que todo esto fue una construcción de capacidades y de diferentes tácticas y estrategias de comunicación. Siguiente, por favor. Bueno, esto muy abuelo de pájaro, es el proceso europeo que se inicia en el 2011, como muchos saben, bueno, la Comisión Europea a través llegado el caso se planteó a partir de varios estándares o de todas las métricas y diferentes modalidades y maneras de estándares ambientales que reflejaban en su territorio, decidió, desde el punto de vista obviamente político-comercial, hacer y llegar a un estándar único, ¿no? Llegar Elsa, llegar a establecer un, ¿sí? Sí, ahí sí. Gracias, Bárbara, ¿no? Sí, no quería interrumpirte, perdón. Sí, perdón. No, es que me llega con super delay. Se hizo como un silencio. Sí, así que este panorama general de Unión Europea fue el atraccionamiento del proceso de inicio del proceso en el Ministerio. Siguiente, por favor. Estos son parte de la normativa, es como a nivel ejemplificativo, ilustrativo, y me pareció interesante aplicar, que seguramente se va a mencionar en los días subsiguientes, el marco, cómo se relaciona todas estas estrategias metodológicas de la Unión Europea, de la Comisión, con el Acuerdo Verde y la estrategia circular actualizada que tienen que ver y son relevantes. Pero estimo que el colega que lo tocará el viernes va a profundizar en este aspecto. Así que pasemos, siguiente. Bueno, llegado esto me siento así, es muy ejemplificativo, es una linda imagen para pensar cómo teníamos que disparar todo este proceso al unísono y diferentes tácticas. Así que empezamos con la siguiente filmina, que fue una encuesta, un cuestionario al sector privado para ver qué era que sabía sobre todo el tema de base de datos, análisis de ciclo de vida. Se pasó una, pero no importa, la dejamos esta, creo que se pasó una. Empezamos con una encuesta al sector privado. Así que durante todo el 2019, 3 meses fue publicada en la web y así recabamos datos y el estado de la línea de base del sector privado, de los que respondieron la encuesta, para empezar a formular y planificar las actividades. Siguiente, ¿se clavó ahí o se me clavó a mí la imagen de intensamente? Ahí está, gracias. Este fue un relevamiento que hicimos, bueno, que es todo en su momento, de la manera visual para llevar a las autoridades, digamos, donde estaban de largas trayectorias de cursos de investigación en ACB y la masa crítica y capacidades, y bueno, una manera visual de posicionar y de visibilizar productos, sobre todo porque, bueno, en tema de ministerio tracciona mucho todo el comercio en lo que es agroalimentos, y bueno, de una manera de visibilizar en una primera aproximación qué es de lo que más se sabía, qué es de lo que estaba más profundo y sobre todo qué organismos y qué grupos de trabajo. Siguiente. Esto resumo muy chiquitos, también todo el transcurso del 2019 de actividades que se fueron
iniciando con el tema del cuestionario, y un hito importante fue el primer taller del diseño de la propuesta del sistema de análisis de ciclo de vida, el sistema de información, en donde confluyeron los ministerios y los institutos que referenciaba tanto el INTI, el INTA, con los integrantes de la plataforma de huellas ambientales, la red representado, mismo también los ministerios de Cancillería, Ambiente, SENASA en esa oportunidad también se hizo presente. INIVE como Instituto Nacional de Vitivinicultura, y así fuimos conformando con una red de diálogo de confianza ad hoc, no institucionalizada desde el punto de vista instrumentos de vinculación, convenios o articulación, que más adelante un poquito voy a dar un puntapié a eso, cómo se podríamos mejorarlo o modificarlo. Siguiente, por favor. En ese mismo año, bueno, voy a poner un contexto, ¿no? Como todo. En el 2019 tuvimos, bueno, el cambio, como todos en este país, el cambio de gestión política y obviamente de autoridades. En el transcurso del último trimestre del 2019 estaban las condiciones dadas como para enmarcar esa institucionalidad que me refería antes, y es así que empezamos a construir y se elaboró un diseño de una resolución del Ministerio que se denomina Mesa de Competitividad Ambiental Agroindustrial, en donde, bueno, daba el marco institucional orgánico para empezar a trabajar de manera programática el sistema de información de análisis de ciclo de vida. Esto es el extracto, lo pueden buscar por la 122-2019 Boletín Oficial, en donde empezamos a delinear esos primeros pasos. Siguiente, por favor. Se fue en noviembre, y en diciembre, como hubo el recambio, quedó planteado en principio este diseño de gobernanza institucional, que básicamente se apoya en los grupos técnicos, en grupos como los que estamos acá enmarcados dentro de todos los que están participando en el ENARCIP, una instancia de comisión consultiva público-privada, quedó en stand-by un llamamiento o una convocatoria más orgánica hacia los privados, y una coordinación interinstitucional, meramente como estamos organizando, planificando actividades o productos, y un área no menor, que es el área de gestión en busca de financiamiento o priorizar sectores o productos de importancia para el país. Esto quedó instalado así en la resolución. Siguiente, por favor. Esto más adelante lo va a tocar Leila. Siguiente, ahí está. Bueno, y hasta el momento sí teníamos el diálogo, la resolución, referencias de construcciones, inicio de sensibilizaciones a los privados, y es así que empezamos con, siguiente me parece, la inducción interna, internalización del ministerio, siguiente. Y empezamos a explorar justamente en el inicio de la pandemia, cooperaciones técnicas. Y en las cooperaciones técnicas empezamos con un buen diálogo, tenemos muy buen diálogo con la gente de Brasil, con su programa de análisis del ciclo de vida, que está enclavado en la coordinación técnica gubernamental, está en el Instituto Brasilero de Información en Ciencia y Técnica, el IBICTI, y ellos ya como tienen una larga trayectoria, tenían ya experiencia en lo que eran cooperaciones internacionales, a partir de dos grandes ejes. Uno es EcoInvent, que promueve, base de datos internacional que se asienta en Suiza, de base de datos de ACB, que promueve y proyecta, líneas de cooperación en la construcción de bases de datos, a diferentes iniciativas o diferentes países que recién están en su medio término o se están empezando, y a través de ONU Ambiente, a través de la actividad que financia Comisión Europea, y que instrumenta junto con la ONU Ambiente la iniciativa de ciclo de vida. Así que, siguiente, empezamos diálogos a partir de febrero, marzo de este año, todas con muy buen resultado de intercambio y lo que de alguna manera lo que se denomina una presentación en sociedad, porque hasta ese momento tanto EcoInvent como ONU Ambiente, en lo que significaría base de datos,
si bien tienen sumamente conocimiento y las trayectorias de diferentes grupos de ACB y los referentes de ACB, los profesionales de Argentina, no así está conceptualizado y no existía hasta el momento algo que alguna instancia gubernamental tomara la iniciativa de institucionalizarlo o formalizarlo o darlo de alguna manera un peso más específico y gravitatorio como política. Entonces, bueno, eso, la verdad que tuvimos muy buenas devoluciones, tanto de Coinven, que fue digamos, el brazo presentador hacia un ambiente, en donde ellos ya venían desarrollando la división del programa de eficiencia de recursos y de Estrategia Nacional de Consumo y Producción Sostenible, fortalecimiento a través del proyecto real, que es un proyecto de eficiencia de recursos a través de la aplicación del pensamiento de vida, a las iniciativas nacionales que ya empezaban con soporte financiero, con soporte de capacitación y una asistencia mucho más particularizada o más específica en relación al diagnóstico que cada país le presentaba. Así que en este diálogo que se fue surgiendo entre abril y junio de este año, nos hicieron la propuesta de la factibilidad y la viabilidad de empezar a trabajar en dos productos, dos datasets prioritarios, obviamente que se deberían alinear, porque el financiamiento lo brinda la Comisión Europea, alinear con la estrategia con las PEF de Europa, y obviamente de importancia y de relevancia para la Argentina. Así que en esa experiencia, bueno, la verdad que fue sumamente valioso, más allá del resultado al cual se llegó, pero bueno, el proceso mismo fue un resultado en sí mismo, desde mi punto de vista, porque fue sumamente virtuoso. Y lo último que también voy a agregar acá en el tema de esta vinculación, fue que también nos brindaron una amplia abanico de capacitaciones. En particular terminamos una la semana pasada, que se hizo en Perú, a partir de la Universidad Pontificia de Perú y en la Red de Análisis de Ciclo de Vida de Perú, y que promueve y que organizó PENUMA, todo sobre capacitación en base de datos y experiencias de Perú, que desde mi punto de vista fue sumamente nutritivo y sumamente validando algunos procesos o mini procesos que veníamos desarrollando y abriendo otras ventanas y puertas de intercambio, de ajuste que se podía llegar a hacer en el mediano a largo plazo. Así que estas líneas de cooperación técnica y estas aperturas de diálogos técnicos siguen manteniéndose, así que creemos que va a potenciar cualquier planificación o reconfiguración que se pueda llegar a hacer en un futuro no muy lejano. Siguiente. Y creo que ahí, mira, a ver, ahí. Esto, bueno, brevemente es de una autoevaluación que en su momento, cuando Ecoinven nos proveyó, digamos, la matriz. Esto es una matriz de autoevaluación para ver el estadio de diagnóstico de maduración en cuanto a capacidades, en cuanto a infraestructura, uso del análisis de ciclo de vida en el país, etcétera, financiamiento, todo lo que tiene que ver con referencia a base de datos, nos sirvió para posicionarnos y lo realizamos. Luego, posteriormente, en junio salió ya esta versión en español, digamos que es una guía sumamente potente como para iniciar o fortalecer acciones en el futuro. Siguiente. Yo acá voy a dejar dos líneas, después si querés, Ley, si te parece, yo tomé solamente gobernanza en la autoevaluación de maduración, gobernanza y financiamiento. En gobernanza voy a destacar, después esto lo van a tener ustedes en la presentación, pero me parece que hay un par de líneas en realizar para futuro que hay que trabajar, y que en eso estamos, ¿no? En construir una malla interinstitucional progresivamente más madura de posicionamiento del tema. Esto no lo digo solamente por el Ministerio o el Ministerio de Ambiente. Sí, hola. Soy Bárbara otra vez, ya estás en tiempo. ¿Cuánto tiempo era? Discúlpame.
Bueno, listo. Eran 20. 20. Ah, perdón. Sí, sí. Solo por Listo, avisar, bueno, no esto pasa pasa. nada. No. No, todo bien. Bueno, eso me parece una cuestión a construir, el tema de gobernanza en sí mismo, la internalización del tema en los diferentes ministerios. Acá hay la persona que habló de políticas de ciencia y técnica. Una de las cosas que vimos, solamente como dato ilustrativo, hay muchas iniciativas de las bases de datos que mismo Brasil se enclavan en Ministerio de Ciencia y Técnica, ¿no? Nosotros hicimos un gran trabajo de diálogo, de aproximación, pero bueno, hay mucho a trabajar todavía, porque tienen su cosmovisión de determinadas cuestiones de líneas programáticas y líneas de políticas en ciencia y técnica en nuestro MINCIT, y mismo con su contraparte, su brazo armador de todo lo que es investigación, el CONICET, en donde se debería trabajar de manera más profunda y más intensa la relevancia de este tema en las líneas de financiamiento y en la formación de las capacidades de investigación en el marco de CONICET, ¿no? Así que eso es todo. Siguiente, por favor. En financiamiento, bueno, en financiamiento relevante creo lo mismo, que tiene que haber, es necesario que haya una cooperación entre tema relevante, estratégico, importante. No hay todavía una armonización entre los diferentes ministerios. En este caso, iniciamos Ministerio de Agricultura, pero muchas cuestiones comunicantes y sobre todo por posicionamiento de temas en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, si bien se trabaja muy intensamente desde el punto de vista de la CNDC, desde el abordaje de la acción climática y los compromisos hacia el marco del cambio climático, aún es necesario profundizar aún más ese diálogo a nivel de esto, ¿no? De esta metodología, de este pensamiento, de este abordaje, para incluirlo en diferentes agendas de trabajo que aún nos queda, está pendiente, hay un intercambio, hay una presentación, pero aún se necesita profundizar aún más. Siguiente, por favor. Y esto para terminar, lo anterior eran algunas líneas de posicionamiento. Fue que hay un informe del estado del ambiente, que es un instrumento donde se reflejan toda la información ambiental relevada en el país, que es por ley, por la Ley General de Ambiente. Y bueno, este año está en revisión aún, hemos posicionado y hemos expresado y manifestado el tema del pensamiento del ciclo de vida desde el sector agroindustrial, como para que se manifieste en ese informe también. A eso me refería con el tema del diálogo con el Ministerio de Ambiente. Así que son todas estrategias y tácticas para posicionar aún más el tema y validarlo de manera más institucional. Y por último, yo resalto acá, para mí hay unas cuestiones de aprendizajes que, ahí se movió, ahí está, de aprendizajes aún a profundizar en algunos, los marcos de confianza y de diálogo ad hoc que tenemos sobre todo con la red de especialistas, con la red que se confluye en NARCIP. Es muy rica de diálogos de confianza y de nutrición en cuanto a soporte técnico y aportes técnicos y profesionales para diferentes demandas que no, mismo directamente la de posicionamiento de política comercial o de cuestiones ambientales variadas que van desde inversiones en los documentos de trabajo en el G20 que se va a producir ahora en noviembre, hasta cuestiones de un código de pérdidas y desperdicio de alimentos en donde se trabaja el concepto y la definición de economía circular que tienen los países. Y bueno, toda esa conjunción de capacidades y de producción intelectual se tiene que crear, además de una red, una institucionalización, que creo que eso todavía se necesita profundizar más. Y obviamente un punto no menor es cooperación, teniendo en cuenta que a partir de este estado crucial sanitario global, las cooperaciones van a tener también un redireccionamiento. Así que todo esto son reflexiones de todo este proceso de fortalecimiento institucional,
logrados, pero aún a profundizar hacia adelante en un corto plazo mediano. Súper superada con el tiempo, Leila. Ahí, final. Gracias, Elsa, muchas gracias. Y bueno, ahora sigue la... No, perdón. No, está muy bien. No pasa nada, no hay problema. Perdón, Ahora sigue la exposición Leila, que va a yo voy a acelerar recuperar un poco. No hay problema, no hay problema. No, Ay, apago el... me parece que estuvo muy, muy bien para los que se vienen sumando, porque siempre un poco el público se renueva. Fue un panorama interesante. Así que lo nuestro, o lo que sigue por ahí, es un poco volver a la idea. Creo que, Elsa, mencionaste este curso que se dio hace unas semanas atrás. Siempre estamos hablando de avanzar en el armado, o que el producto final aspiracional es lograr una base de datos, ¿no? O hacer todo lo que pueda hacer falta, tener más o menos resuelto para poder empezar a producir datos de ciclo de vida en Argentina. ¿Por qué? Porque entre el material que se nos brindó en este curso aparece ese pequeño circulito que representa la cantidad de datasets publicados en bases de datos internacionales respecto a lo que cada país ha ido produciendo en los últimos tiempos, y queda bastante claro que venimos un poco atrás, y lo que digamos, muchos de los que estamos acá sabemos, no es que no esté la información, sino que no se ha puesto a punto para empezar a producirse sistemáticamente. En esa intención, y esto también lo presentaba Elsa, en este marco que intenta brindar este sistema de información para el ciclo de vida, y apoyado en los mecanismos que están previstos y estudiados y recomendados en las guías que ha desarrollado en los últimos años la iniciativa del ciclo de vida, para todos los países que, como Argentina, han tenido que enfrentar el desafío de empezar a montar sus propios inventarios de ciclo de vida. Este sistema de flujo y de procesamiento de datos está tomado de estas guías, adaptado a las condiciones en las que nosotros entendemos, por lo menos para el sistema agroindustrial, que sería factible empezar a instrumentar de manera sistemática la producción de datos. Entonces, lo que se hizo fue desagregar ese flujo de proceso en una serie de tareas, y entender cuáles de los organismos e instituciones que están asociadas, o de alguna manera también presentes hoy acá en la red de ciclo de vida, y en toda esta comunidad extendida de ciclo de vida, podrían empezar a cumplir con qué tareas, aportando cuáles recursos, que en casi todos los casos son más recursos humanos que esencialmente monetarios. Entonces, avanzando con esta planificación, fue posible determinar un esfuerzo para la ejecución o para la puesta en marcha de este sistema, con el objetivo de, incluso en el marco de esto que comentaba Elsa, evidentemente la necesidad de ir consiguiendo distintas fuentes de financiamiento para poder iniciar este proceso. Era muy importante saber qué era exactamente lo que íbamos a necesitar, cuál era el tamaño del esfuerzo que había que enfrentar para que esto pudiera empezar. Entonces hicimos este trabajo de dimensionarlo en términos de estas listas de tareas extrapoladas de las recomendaciones de estas guías internacionales citadas, en aras de consolidar lo que sería un costeo global, por lo menos para romper la inercia de comenzar a producir datasets, siempre hablando del sector agroindustrial, porque es el que podía empezar a gestionarse desde el ministerio. Entonces, esto que les decía, en función de las etapas se definieron tareas, se hizo un trabajo con cada uno de los representantes de los distintos organismos que podrían estar involucrados, y para validar de alguna manera lo que se supone que cada uno de estos nodos del sistema podría estar aportando para lograr estos objetivos. Entonces,
Esto quizás algunos de los que están acá ya lo vieron, hicimos una distribución del esfuerzo en horas para las distintas tareas listadas y también de acuerdo a quién sería finalmente el grupo de trabajo que podría estar desarrollando también cada una de estas tareas. Lo que vemos, digamos, es que con distintas asignaciones, en líneas generales, siempre o los aportes que vendrían puramente desde las universidades, o los aportes que vendrían de técnicos que trabajan en universidades, pero a su vez trabajan en INTA, entonces hay, por ejemplo, en INTA o en INTI, ¿no? Hay otra territorialidad en el acceso y la capacidad de hacer un análisis crítico y criterioso para el relevamiento de datos primarios, y luego el pequeño aporte de gestión que la dirección de alimentos y bebidas, en el caso planteado acá, podría estar aportando para lo que fuera el trabajo con el manejo de confidencialidad de datos primarios. De alguna manera, a partir de este dimensionamiento de esfuerzo para empezar a ejecutar el desarrollo de este sistema y entender de qué manera, o si este plan de articulación efectivamente funciona, o dónde están sus fallas, o cuáles son los aspectos que se pueden mejorar, es que se propone la ejecución de pilotos para dos sistemas que están más maduros en términos de que ya se han realizado varios análisis de ciclo de vida sobre esos sistemas, y de alguna manera empieza a ver, o es más fácil establecer si este flujo de funcionamiento, de gestión del dato podría funcionar para finalmente poner a prueba este piloto. Lo que observamos acá es que este flujo de procesamiento de datos inicialmente teórico se va ajustando a la realidad de quiénes podrían ser los que ejecutan cada una de estas tareas y de qué manera se consolidan en modelos que luego pueden procesarse y eventualmente, esto es un poco lo que decía Elsa, la etapa en la que empezamos a necesitar, más allá de tener una recopilación de planillas de Excel, bueno, la posibilidad de ir traduciendo esto a una plataforma en la que pueda organizarse y acceder a esa información, pero ya consolidada como base de datos. Acá es donde entra el interjuego con los posibles socios. Elsa mencionó el caso de las conversaciones que ya hubieron con EcoInvent, pero teníamos, por ejemplo, también una experiencia previa desde la red había generado una experiencia previa con otras plataformas. Por suerte hay varias alternativas. Brasil, por ejemplo, lo desarrolló de manera independiente, o sea, ellos no hicieron la carga de sus datos sobre las plataformas de EcoInvent, sino que desarrollaron a partir del SODA, que es un software propio o independiente de licencia abierta que permite organizar lo mismo, para avanzar en la gestión ya más de tecnología de la información asociada al procesamiento de los datos. Lo que se propone es tomar el caso de dos datasets que están bastante maduros en lo que es en Argentina, análisis de ciclo de vida, y a partir de ellos intentar probar la capacidad de este sistema, como está organizado, como sistema, para desarrollar estos datasets y evaluar si esta lógica de funcionamiento entre los nodos funciona o cómo puede optimizarse. Asimismo, como objetivo paralelo estaba previsto empezar a dimensionar los esfuerzos necesarios para lidiar con aspectos de compatibilidad o interoperabilidad de datos entre lo que ya existía, lo que podía irse generando, y a su vez algunos requisitos normativos, porque también Elsa señaló antes, entre lo que quizás se viene trabajando en base ISO y el pequeño
o no tan pequeño salto que implicaría adaptar estos datasets al esquema de lo que propone el sistema de huella ambiental europeo, bueno, tratar de tener una idea un poco más clara de cuál sería ese esfuerzo y a partir de ello cuál sería la mejor estrategia para el desarrollo de los datasets argentinos. Esto avanzó, este piloto se planificó y están totalmente armado el proyecto. No tuvimos la posibilidad de ejecutarlo porque no se dieron los tiempos, lamentablemente, pero tenemos un proyecto muy bien armado y bastante robusto, así que estamos en esto que contaba Elsa antes, la búsqueda de distintas ventanillas de cooperación internacional como para poder acompañar el desarrollo de este piloto y seguir mejorando de manera iterativa este sistema. Lo que estamos haciendo ahora, también con el apoyo y la colaboración y el ida y vuelta de todos estos grupos o nodos que participan de este proyecto de forma ampliada, por fuera de la Dirección de Producciones Sostenibles en el Ministerio, es desarrollar una guía de recolección de datos, mejorar otros trabajos que se desarrollaron anteriormente para, de alguna manera, facilitar o acompañar la maduración de la industria para empezar a registrar información de ciclo de vida que luego permita que sea más fácil acceder a ella y requiera menos esfuerzo su procesamiento. En paralelo, desarrollar un instructivo metodológico de armonización que de alguna manera empiece a plantear las pautas de cómo es la base de datos de productos agroindustriales Argentina, y en última instancia, y de manera también recolectando los trabajos anteriores, el manual operativo del sistema de información ambiental. Tengo muy poquito, así que me detengo, ya lo dije, de alguna manera la guía de relevamiento de datos se compone de planillas, pero también de criterios para registro de metadatos, o sea, ir encontrando la forma de acortar ese esfuerzo de carga y para que la información de a poco esté cada vez más disponible, o sea, más fácil acceder a ella, y hacer el ejercicio a priori de establecer nomenclaturas, unidades, criterios generales y transversales para apuntar a tener una calidad de datos lo más homogénea posible. Luego, el instructivo metodológico de armonización, esto que decía, basado en lo que ya hay desarrollado, que es un montón de las guías de referencia de Naciones Unidas, en particular también para el trabajo sobre productos y procesos agroindustriales, y de alguna manera integrado en la forma en la que podrán eventualmente construirse estos modelos. El último de estos documentos en desarrollo es un manual operativo que integra, un poco traduce o hace una bajada de los procedimientos que cada nodo debería poder llevar a cabo para que esto pueda efectivamente funcionar como un sistema, y que integre a su vez los instrumentos de confidencialidad en los que también se está trabajando para de alguna manera resguardar la confidencialidad, digo de nuevo, de los datos antes de que puedan efectivamente agregarse y, digamos, desaparecer la trazabilidad de esa información a las empresas o a los fincas, eventualmente donde han tenido origen la información, y en última instancia describir toda la operación del sistema, incluyendo con mayor claridad los roles de coordinación y gestión. Con eso estamos, y les agradecemos mucho este espacio, queremos escucharlos, así que vamos a terminar ahora, pero tengo que pasar una parroquial, que es importante porque estamos convocando desde la Red Argentina Ciclo de Vida a el CILCA del 2021, que es el evento iberoamericano de análisis de ciclo de vida, así que también esperamos poder conversar sobre esto en las distintas instancias del programa. Con esto cierro. Quedamos acá para consultas. Muchas gracias.
Gracias Leila, gracias Elsa por participar y por la charla muy interesante que han preparado. Pasamos a un espacio de preguntas, de discusión. ¿Algún comentario, Elsa, que por ahí te hicimos apurar un poco al final? No, todo bien, todo bien. No, lo que me quedó ahora escuchando a Ley, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Sí, una de las cuestiones no es un dato menor el contexto donde estamos, el tema de financiamiento que referenciábamos a través de estas cooperaciones técnicas que fueron iniciativas, hay que rescatar que tenemos excelente diálogo tanto con estos dos aspectos de COINVEN y PENUMA, que obviamente más allá que no se llegó por términos de tiempo, es interesante que se abrió una posibilidad de diálogo y de intercambio muy importante, y sobre todo por el tema de cooperaciones bilaterales. En el transcurso de estos meses, la Argentina, como todos los países, tienen cooperaciones bilaterales con otros países, y también lo que propusimos a una cooperación Argentina-Francia, es empezar a conectar, y hay que ver si se puede dar, si se dan las condiciones con la base de datos de Francia, Agribalis, que es solamente de productos, abarca muchos sectores, pero en particular nos interesaba toda la parte de agroalimentos, agroindustrial, en donde tienen bastantes particularidades, y esa cooperación técnica, si se da la posibilidad, también va a ser muy interesante que se profundice y hacer alianzas estratégicas a nivel nacional, no solamente con los profesionales de la red, de ambas redes, sino también entre los otros marcos institucionales, INTA, INTI. Entonces ahí se pone más interesante la cosa cuando hay toda una propuesta más de visión, misión en común en el país en relación a otro país. Eso también hay una apertura muy grande a partir de estos meses. Chica, gracias. Vero. Gracias, Elsa. A partir de un comentario que hubo en el chat, Leila y Elsa, tal vez quieren avisar o quieren comentarle a los participantes que estuvieran interesados en poder establecer futuras cooperaciones, cómo se pueden comunicar, a través de qué instituciones, de qué manera es la cooperación institucional que ustedes han planteado en estos minutos de charla. Bien, Elsa, ¿querés Sí, en relación tomarlo? a las cooperaciones, sí, voy a hacer por ahí una aclaración un poco más. Hay cuestiones de cooperación que son tipos de cooperaciones, es un gran tema global, pero hay cooperaciones que son a nivel bilateral de países que vienen obviamente a través de la incumbencia, en este caso del Ministerio de Agricultura, ¿no? Entonces, a partir de eso nosotros tratamos de poner en la agenda de esas relaciones bilaterales, la agenda que a Argentina le interesa. Obviamente esto parte de una necesidad y una demanda de Cancillería, no es porque lo propongamos directamente desde la dirección o desde en particular de la formación de este sistema. Y a partir de eso se inicia un canal de diálogo, siempre a través de Cancillería, internacionales del Ministerio, qué temas de interés hay con el país. Entonces ahí es donde empezamos a hacer un análisis como una inteligencia de relaciones internacionales, a ver qué es lo que nos podemos beneficiar, y en realidad, básicamente, sobre todo porque como todo el proceso europeo de huella ambiental repercute, obviamente impacta en los países que son incluyentes de los 27 países que conforman la Unión, obviamente también es una alianza estratégica empezar a construir desde el organismo gubernamental este tipo de cooperaciones. Eso por un lado en cuanto a relación de cooperaciones internacionales. Hay otros instrumentos que es la cooperación sur-sur, que son los países, por ejemplo, la cooperación sur-sur, la base de datos de Uganda o la de Sudáfrica, en particular la de Uganda, la hicieron a través de la cooperación sur-sur, que son los países que están al sur, obviamente del Ecuador, y que se proveen asistencia técnica. La cooperación sur-sur es un instrumento muy usual y muy habitual, por ejemplo, para organismos como SENASA y el INTA, ¿no? Que son estrategias bilaterales o regionales que los países tienen y que se van como más especificando más el tema, y ahí uno lo plantea como cooperación.
pero claramente para ese tipo de cooperaciones, que es a nivel global, los organismos gubernamentales o los que llevan el tema tienen que tener una visión y una misión en común, digamos, mucho más identitaria, porque eso ayuda muchísimo más a la cooperación. Hay cooperaciones específicas, seguramente el INTA, no sé si a través de la plataforma del INTA o a través de otros temas que tienen incumbencia el INTA, logran cooperaciones INTA con su contraparte de Francia, o sea, con los INTA de otros países. Pero para este tema en particular, que es este sistema que amalgama mucha información de organismos que están trabajando en esto, la posibilidad está, digamos, de tener una visión, una misión y una planificación de actividades en común y que sean, digamos, dinámica y armónica, porque no es lo mismo ir cada uno por su lado que ir todos consustanciados, digamos, con una propuesta, con un propósito claro, sobre todo. Sí, justamente de eso, Elsa, está el ingeniero Alejandro Baleiro escuchando. El ingeniero Baleiro mañana va a hacer una conferencia plenaria y ofrece la colaboración del INTA de la Vintex, que es la oficina que tiene el instituto en Montpellier, Francia, especialmente todo lo que sea necesario para articulaciones con instituciones europeas y especialmente francesas. Mañana va a dar su charla y lo vamos a poder aprovechar. Si quiere hacer algún comentario, Alejandro, le habilitamos el micrófono y lo escuchamos. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. No, nada más ratificar que ofrecemos la colaboración para lo que sea articulaciones. Tenemos alguna experiencia en el tema de articular con las instituciones francesas. Así que nada, ofrecernos para lo que necesiten, nada más. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Buenísima. Muchas gracias. Un poco también en respuesta, tenemos un muy breve formulario de Google con 2 preguntas para quienes están efectivamente interesados en acercar ideas, propuestas o colaboración y quieran hacerlo, nos pueden también, ahora voy a pegar el enlace al formulario, dejar su contacto de mail y de alguna manera podemos seguramente encontrar alguna forma de articular con quienes puedan aportar. Bueno, Leila, si querés pegarlo en el chat, así nos van respondiendo las personas que lo deseen. Excelente, ahí lo pego. ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos ¿alguna duda? Unos minutitos. Tenemos unos minutos más. 2 minutos hasta la próxima presentación. No lo veo yo el chat, Ahora sí. el enlace. No, ahí está. Ahora sí. Me quería asegurar que estuviera todo bien. Ahí está. Si quieren entrar y responder las preguntas o no, y dejar asimismo su correo. Muchas gracias. Gracias, y mientras tanto le decimos a todos que las presentaciones, según los autores dispongas, van a estar a partir de la semana que viene en la web de la red de análisis de ciclo de vida. Y también enviada los links de los inscriptos. Verónica. Sí, Elsa. Sí, hay preguntas, lleva a agregar una cosita que me parece interesante también, digamos, y también agradecer, poder brindar toda esta información que uno tiene a partir de este proceso, ¿no? También hay que tener en cuenta que se están dando cambios estructurales en el ministerio. De hecho ha salido la nueva estructura hace poquitas semanas,
y que también hay otras iniciativas y hay todo un marco, no solamente de trabajar dimensión ambiental, desde quizás esto que lo que tracciona más es el comercio, sino que mismo también se va a poner en marcha, se ha creado la Dirección Nacional de Agroecología en el Ministerio, y que también que tiene como mandato realizar un plan estratégico de transición productiva. Entonces esto también abreva, digamos, otros aspectos u otros abordajes en torno a las métricas de sustentabilidad, todo lo que tiene que ver en cuanto a indicadores ambientales, habida cuenta, bueno, que también es un enfoque de sujeto económico, social y de sistemas productivos complementarios y de transición que se puedan llegar a desarrollar otros tipos programáticos o proyectos o planificación programática en otras áreas del Ministerio también, ¿no? Esto también confluye, digamos, porque es un contexto interesante en cuanto a cooperaciones también, ¿no? Pero también entiendo que el INTA también está dando, digamos, un empoderamiento al todo el tema de agroecología y demás, con el tema de indicadores y métricas de sustentabilidad. Sí, así es, y en el último día, el viernes, tenemos también la presentación de plataforma de huellas ambientales del INTA, por el doctor Bon Giovanni. Bueno, si no hay más preguntas y ningún comentario, les agradecemos mucho a Elsa y a Leila por su disposición y por sus presentaciones, y vamos a empezar ya con la exposición.